Hola chicos, ¿cómo están? Bueno, vamos a grabar esta primera clase que mucho dijimos la clase anterior, el modo de introducción. Habíamos dicho que el material de lectura obligatoria y con la lectura y el seguimiento de las actividades debe ser de estos módulos, excepto el módulo 2 que no lo he subido porque en realidad era muy complejo. Entonces vamos a contestar estas preguntas que tienen que ver que qué es la epidemiología, y ustedes van a encontrar que van a encontrar bastantes definiciones, pero lo más importante decimos que la epidemiología estudia los procesos de salud y enfermedad que afectan a la población. En este caso va a interesar, ¿no?, la característica que tenga ese grupo y también dónde se ven o se distribuyen geográficamente. Entonces, es las dos preguntas que nos hacemos: ¿a quiénes y en dónde? ¿Sí? ¿Con qué frecuencia? ¿Sí? Por ahí estudia la epidemiología una frecuencia de una enfermedad infecciosa, como por ejemplo la que estamos hoy día en esta pandemia viviendo, o también podemos relacionarnos con otros eventos que no son enfermedades, por ejemplo, que yo les había dado como ejemplo accidentes o suicidios o otros eventos que están relacionados con la salud, y en este caso para saber cuáles son las causas, ¿no? Entonces el término que lo vimos la semana pasada significa epi, arriba o sobre, demo, el pueblo, y logos, es decir, que la epidemiología es el estudio que efectúa sobre el pueblo en lo referente a los procesos de salud y enfermedad. Cuando hagamos el práctico, les pido por favor que busquemos la definición más completa. Yo diría que esta en realidad está muy completa, lo cual uno puede llegar a decir qué significan las palabras o qué significa epidemiología, pero qué le interesa. La noción de salud como un concepto positivo significa algo más que una mera ausencia. Estuvimos hablando la clase anterior y reflexionando que la salud es algo integral. En este caso es un equilibrio o un pleno bienestar entre estas tres procesos, ¿no? O estas tres áreas, que es la salud física, la emocional, la psíquica y la social. Tal vez en función, lo más importante es determinar la frecuencia y a veces uno, o la tendencia que tiene y cómo se asocia con los factores de riesgo. Por ejemplo, cómo se asocia el tabaquismo con el cáncer, cómo se asocia la inactividad con la obesidad, cómo se asocia, por ejemplo, algunas enfermedades que tienen que ver con esto de la autoinmunes o inmunes, con algunos factores de riesgo en desarrollar otras enfermedades. Siempre uno está, ¿no?, epidemiológicamente uno siempre está buscando los factores y los marcadores de riesgo, que es muy diferente. Y ahora yo les voy a explicar la diferencia. Un factor de riesgo es aquel que se puede modificar, es decir, es modificable. ¿Qué podemos modificar? Por ejemplo, podemos modificar nuestra dieta, ¿sí? Podemos modificar ser inactivos, activos, podemos modificar el tabaquismo, un hábito, podemos modificar una conducta, por ejemplo, una conducta psicológica, una conducta emocional. Obviamente, son todos hábitos y que podemos modificar. En cambio, un marcador, lamentablemente no. ¿Cuáles son los marcadores? Por ejemplo, la edad. La edad, lamentablemente, no la puedo cambiar. El sexo, no puedo modificar, por ejemplo, el patrón genético, en este caso, la genética o la biología, ¿no? El marcador y la codificación genética está marcada. Entonces, esto es muy importante. Entonces, cuando una persona estuvo en un contacto con un factor de riesgo y se enferma, decimos que estuvo expuesto. ¿Por qué? Porque estuvo expuesto, por ejemplo, al tabaquismo, estuvo expuesto a la inactividad, estuvo expuesto a una dieta, por ejemplo, que no era saludable, o una dieta basada en alguna determinada dieta que es disfuncional o no es variada. Y acá les da ejemplos, ¿sí? Sin embargo, dice, otro considera que además de importar la exposición,
¿sí? Al estar expuesto, se debe tener en cuenta la susceptibilidad. Y ahora bien, de ahí viene, dice, uno empieza a pensar, bueno, aquel que comió y tomó y en mayor cantidad, por ejemplo, comió más grasas saturadas que lo que dice el Código Alimentario Argentino, tomó más bebidas alcohólicas de lo que también recomienda para una vida saludable, y esta persona no se enferma, ¿sí? Y viene otra persona que por ahí comía meramente bien y no tomaba tanto en algunas ocasiones y se enferma. Esto tiene que ver con la susceptibilidad. Es la susceptibilidad propia de cada individuo. Es como una lotería, ¿no? Pero sabemos epidemiológicamente, sabemos que aquel grupo que está expuesto a este factor de riesgo tiene una tendencia o está más asociado a la enfermedad. Entonces, en el número estarán ahí personas o individuos que presentan una susceptibilidad mayor o menor, pero dentro de todo el grupo está más asociado. Y por eso después lo ponemos como un factor de riesgo. En este caso, salud pública y lo que es educación para la salud lo pone como medidas. Por ejemplo, bajar las azúcares simples, porque estas tienen tendencia a aumentar de peso y también llevan a esto, por consiguiente, es un factor de riesgo para desarrollar diabetes mellitus tipo 2. O también dicen, por ejemplo, un montón de factores de riesgo que permanentemente en la promoción de la salud nos dicen qué y qué no sería bueno. Y esto tiene que ver con esto, con este tipo de estudios. En síntesis, conocer, comprender los eventos de salud o enfermedad que ocurren en cierta población requiere describir y analizar el contexto. Es decir, yo tengo que describir el contexto, ¿por qué? Porque tengo que describir la población. Un estudio no es lo mismo el estudio en la Argentina que hacer el estudio en un país del África o en un país de Centroamérica. Dentro de la descripción de la población van a tener diferentes características, por lo cual analizar esto debe analizarlo a través de estas características. Entonces, ¿cuál es el objetivo del estudio? Primero, conocer el estado de salud de la población. Por eso, obviamente, se estudia epidemiología para saber cómo está la población en lo que refiere a la salud. Segundo, causas de las enfermedades y estado de conservación de la salud. Las causas es muy importante porque con esto vamos a determinar, ¿no?, dónde apuntar en la salud pública, dónde apuntar en la promoción, la prevención y el control de las enfermedades. A partir de estos conceptos vamos a profundizar. Y acá empiezan las mayor cantidad de definiciones, pero dice, la epidemiología se ocupó del estudio de factores que causan y están asociados a la enfermedad, así como el estudio de prevalencia. Prevalencia e incidencia son medidas de frecuencia. Entonces estaríamos hablando, lo mismo de decir, estudios de frecuencia, porque prevalencia e incidencia son y cómo se distribuyen las enfermedades que afectan en la población humana. Una vez que determinamos cuáles son los factores y el desarrollo de la enfermedad, podemos evaluar las necesidades y podemos buscar los recursos para satisfacer estas necesidades. Bueno, acá hablamos de lo que hablamos la semana pasada, lo que era salud. Entonces vamos a ver, ¿no?, esto de la evolución de la epidemiología. Lo cual, un poquito vimos la clase anterior, que decíamos que, bueno, comienza este estudio epidemiológico, el estudio de la epidemiología con grandes epidemias. Por ejemplo, epidemias grandes como la fiebre o la peste negra, y que ustedes seguramente que han escuchado o lo han estudiado. Luego se orientaba, ¿no?, en este caso especialmente en la salud de procesos crónicos, que son las enfermedades que hoy todavía no tenemos, son multicausales, y por ahí todavía la solución en cuanto a la prevención sabemos un poco. Sabemos que hay medidas preventivas, pero por ahí no sabemos mucho cómo trabajar con el control, ¿no? Como que se nos van un poco de las manos, porque, bueno, obviamente el cumplimiento de las medidas tiene que ser un poquito más fuerte en lo que respecto al hábito, y esto tiene que ver muy ligado a lo que hace la persona, lo que hace el individuo y cómo se comporta también, en este caso, las poblaciones. Después,
comienza esto, como yo les decía, la medicina preventiva, y esto son todos los que decimos, bueno, no hagas esto porque te va a pasar esto, o a la población le va a pasar esto, bajar el consumo de sal, por ejemplo, en los panificados, que fue una ley que no hace mucho en Argentina y en Mendoza, que la cumple ciertas panaderías, y esto es bajando, por ejemplo, solo en los panificados de panadería, la sal impacta en esto del consumo de sal o de cloruro de sodio, y esto tiene relación con la hipertensión arterial. Entonces, esto es la medicina preventiva, antes de que aparezca la enfermedad. Después aparece el concepto epidemiológico de salud comunitaria. Entonces, establecemos, ¿no?, lo que es educación para la salud, establecemos esto de educar a la comunidad, y luego termina con estos servicios de salud. Actualmente, y acá esto es importante que ustedes no lo olviden, ponerlo cuando lo tengan que poner en el práctico, actualmente la epidemiología está orientada hacia la administración de los servicios. Hoy cumple un rol muy importante esto de la administración, y también cómo se gestiona o gerenciamiento de estos servicios sanitarios. Ustedes saben que hoy, lo hablamos en la charla pasada, decíamos que, bueno, obviamente estos servicios sanitarios, el mejoramiento y la administración, la gerencia, tiene mucho que ver con la salud de la población. Ustedes tenían que hacer esto, bueno, yo les había dicho que lo íbamos a dejar tanto el 1 y la ficha 2, la reflexión 2. Yo la próxima clase les preguntaré a ver qué es lo que han discutido, y lo vamos a discutir entre los compañeros. Ahora empezamos hoy cuáles son los métodos de investigación, y son 3 métodos. Es decir, la epidemiología tiene que conocer las causas, y en esto de buscar las causas y los mecanismos va a utilizar 3 métodos: el método de la epidemiología descriptiva, el método de la epidemiología analítica observacional y el método de la analítica experimental. Y ahora nos vamos a meter dentro de la descriptiva. ¿Qué es esto de la descriptiva? Como la palabra misma lo dice, su función es describir. Describir quiere decir que yo voy a conocer las particularidades, es decir, cómo se distribuye la enfermedad o el evento. Siempre decimos evento porque a veces no son enfermedades, por ejemplo son accidentes, en un lugar y durante un tiempo de periodo. Siempre yo tengo que describir y digo, bueno, voy a describir, por ejemplo, el COVID hoy día en Mendoza, en este lugar y en este tiempo. Por ahí un estudio del 19, del 20 no va a ser igual que el del 21. La descripción obviamente de la distribución y el tiempo va a ser diferente. ¿Qué considera? Que la población y su grupo desarrollan la enfermedad o lo hacen con más frecuencia. Y vamos a ver, ¿no? Hoy tenemos una curva por ahí, la tuvimos un pico en octubre del año pasado. Esto como que bajó un poco en los meses del verano, enero, febrero, repunta, vuelve a mesetarse, a tenderse para la baja. Esperamos por ahí una variante, en este caso una variante Delta, que todavía no está impactando en la curva. En este caso estamos mirando qué pasa a lo largo del tiempo, ¿sí? Y qué características tiene, en qué localización geográfica. No va a ser igual, por ejemplo, en un departamento Godoy Cruz, como puede llegar a serlo en San Martín, o como puede llegar a serlo en otro departamento, y esto me va a ayudar a comparar esto con otras poblaciones. Este es el primer video, ¿sí? El primer video. Voy a seguir con los otros videos más, con 2 videos más, que es lo que va a ser la clase de hoy. Así que esto lo subo para que ustedes lo escuchen y para que ustedes también, por favor, se vayan guiando con este capítulo o este módulo de esta capacitación.